Bueno, 9:30 vamos al pase con el señor Diego Seigman en una noche recontra caliente. ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, entramos en una nueva fase del plan económico. Lo que había ahora se muta a otra cosa. Vamos a ver cómo sale, sobre todo el lunes. Sí, salida del cepo, que no estaba prevista, por lo menos para nosotros, para hoy. Nosotros la teníamos más pensada para mitad de año, más cerca de las elecciones. El préstamo del fondo de 20.000 millones de dólares. Habrá que ver cuándo llegan esos 12.000 millones de dólares. El gobierno dice que el martes. Y sobre todo la gran pregunta, Diego, que es el lunes, ¿no? ¿Cómo abre esto? ¿Cómo abrirá el tipo de cambio, si se va a precios o no? 1.400. Hagan apuestas, señores. Bueno. La aguja dice que hoy es 1.100, suponete, 1.097 dólar oficial. Sí. Va acá al fondo, arriba, todo lo que sea arriba de 1.100, más que flotación, es devaluación. Es devaluación, sí. Que estaba cantado, más cantado que Despacito, ¿sí? Sí. Lo padecemos. Después vamos a ver si en la serie histórica es caro o barato este dólar oficial. Hay que mirarlo en perspectiva, pero lo que digo, más de 1.100, y la pregunta es, ¿va a precios? Para mí esa es la pregunta, porque ¿cuánto va a abrir? Suponete que se va a 1.200 o se va a 1.400, que sería el escenario peor de todos. ¿Cuánto por ahí de no, eso? ¿eh? No, es una posibilidad. Pero digo, ¿cuánto de eso va a precios? ¿Y cuánto, como decía Dipachi, ya fue a precios? ¿Cuánto ya se remarcó de manera preventiva, como había pasado en diciembre de 2023, cuando después de la devaluación, decía, bueno, ponemos todo muy alto y después, como no se vendió nada, tuvo que retroceder el precio, ¿no? Sobre un día muy malo en términos de inflación, 3,7, sí. Sobre este último número de 3,7, vamos a ver los efectos de esta flotación el mes que viene. Sí. Y sobre todo vamos a empezar a ver, me parece, Johnny, ahora en la cadena nacional del presidente, si modifica o no la narrativa en relación a las expectativas. Porque Milei venía diciendo no va a haber devaluación, el dólar está bien así, nadie nos va a condicionar, la inflación se va a desplomar. También es cierto que en apertura de sesiones ordinarias había dicho puede haber volatilidad, ya dejó la palabrita en el medio, ahí estamos esperando ver cuándo va a ser la cadena, pero digo, ¿qué va a salir a decir oficialmente el presidente? Es interesante saberlo. Diego, una cosa respecto al 3,7, ¿no? Es cierto que es un número malo, muy malo. Ahora, para ponerlo en perspectiva también, y de dónde venimos, yo me acuerdo que un tal Sergio Massa, ministro de Economía, había dicho, nuestro objetivo es que la inflación comience con 3 para abril, y se estaba refiriendo a abril de 2023. No solo no empezó con 3, sino que empezó con 7. La inflación, con 8. En abril de 2023 fue de 8,4%. No solo que en abril de 2023 estaba en 8, sino que en septiembre estaban 12 y en diciembre en 25. Digo, solamente para poner en perspectiva, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, indudablemente, en la digamos, cuando jugás el torneo Milei contra Massa, está claro que gana Milei. Sí. El tema es que había otro torneo que se estaba jugando, que es Milei versus Milei. Milei diciendo va a empezar con 1 la inflación. En abril, mayo empieza con 1. Sí, eso no va. ¿Entendés? Contra Massa. Que de hecho cometió en ese caso, Diego, el error que evitó para no replicar aquello de Massa, porque esa regla de los economistas, Massa no es economista, lo sabemos, teníamos un ministro de Economía abogado, explica muchas cosas, pero digo, esa regla de los economistas que es, si vas a decir qué, no digas cuándo, si vas a decir cuándo, no digas qué, digamos, es un poco por la cuestión de expectativas que Milei respetó a rajatabla todo el año pasado. ¿Para qué cayó? Claro. En decirlo, ¿no? Pero es verdad, si mirás el relevamiento de expectativas de mercado, que Bojero me dice no lo mires porque le viven pifiando, te daba ya para junio 1,8 y para julio 1,7 y para septiembre 1,6. Para mí son números viejos. Hoy son números viejos. Va a ser interesante escuchar. Yo tengo mucha curiosidad por escuchar al presidente cómo va a presentar esta nueva fase del plan económico, cómo va a intentar generar expectativas. Había muchos economistas que decían que el dólar estaba retrasado, había mucho enojo de Milei, aquellos que decían que estaba retrasado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el lunes con esto. Acá estoy consultando el tema de la cadena. Recién confirmamos que ya se grabó. Lo que estoy terminando de confirmar es si van a estar o no los ministros, pero sí que todos los ministros se quedaron hasta que terminó. No sé si aparecen o no, son detalles de color o no, capaz es importante. Pero sí que ya está grabada, ya se fue el equipo técnico y me dicen que se va a emitir, están esperando que salga el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Claro. Una vez que el Fondo Monetario confirme lo que hoy adelantó Caputo, que es el envío de los 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 aparecerían el martes, ahí Milei va a emitir la cadena que ya está grabada. ¿Estamos Y bien? estaríamos en condiciones tal vez de confirmarlo, ponemos en potencial hasta que pase, que no habría un anuncio nuevo, sino que sería un refuerzo, un mensaje más político que tiene que ver con lo que ya dijo Caputo, aunque también está la posibilidad, dicen otros, entiendo que Guada tiene información al respecto, de que podría haber un anuncio respecto de otro crédito de otro organismo internacional. Yo por eso, Guada, eso lo dejamos entre signo de pregunta, ¿no? Está a la firma los 12.000 millones de dólares del Banco Mundial, serían finalmente 12.000 millones y quizás también podría el presidente incluirlo en Es su que mensaje. si uno analiza la hoja que tenía el presidente, esa más el foto del número. gabinete, eran unos 32.000 millones de dólares, Sí. 15.000 del fondo, Claro. otros 15.000 15.000 de organismos y 2.000 internacionales del repo. y 2.000 del repo. O sea, el gobierno de alguna manera, con esa foto, que es por supuesto intencional mostrar ese número, lo que está diciendo es, van a venir a las arcas nacionales 32.000 millones de A dólares. todo esto ya está circulando la comunicación del Banco Central a las entidades financieras, a los bancos, que empieza a dar detalles de cómo se va a operativizar esta salida del cepo desde el lunes. ¿El lunes ya se va a operativizar? Bueno, lo que plantea, por ejemplo, esto para empezar a entender que es ilimitada la compra, es decir, no hay un límite, un tope para la compra de dólares, siempre y cuando sea en formatos digitales, en el home banking, en el online banking, no es por ventanilla. No va De a hecho, ser, dame dólares. de hecho, por ventanilla se establece Recordemos un que es límite de 100 dólares. levantamiento parcial de cepo, no Sí, es para las personas empresas. físicas. No, Para las empresas no para pueden los retirar ahorristas. sus utilidades a No. sus No. casas matrices. Todavía no. Es para Perdón, ahorristas. te leo ya que tenemos acá, porque es el Banco Central, establecer las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios a personas humanas residentes en la República Argentina para comprar billetes de moneda extranjera para su tenencia o para la constitución de depósitos. Y un Y después dato- aclara que no aplica, o en realidad hay un límite de 100 dólares para comprar por ventanilla, digamos. Y un dato no menor, Manu, es Sí. que también en el comunicado los bancos apoyaron, digamos, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después de porque- recibir esto, claro. Después, por supuesto, claro, de recibir eso. Indudablemente, chicos, el gobierno hizo un sinceramiento de tarifas, hizo una corrección macroeconómica, equilibrio fiscal, pero el lunes tenemos que ver qué pasa con el valor del dólar por el impacto sobre precios. El contrato electoral, digamos, porque el que contrató, entre comillas, votó a Milei, es acomodame la economía y calmá la inflación. Bajame la inflación. Baja la inflación. Bájame la inflación. Ese es el Y contrato ordename la calle, electoral. te agrego yo. Ordename la calle y bajame la inflación. Para mí, Lo que vamos a ver es si hay un rebrote inflacionario, en cuánto tiempo puede dominar otra vez, tener control sobre la inflación el gobierno. Claro, no sería un Teniendo rebrote año de inflacionario elecciones. porque no hay emisión, ¿no? Sería quizás una corrección. Claramente se va a mesetar la inflación, ya venía mesetada, ya venía subiendo. Quizás Bueno, pero va a Aguada, continuar tampoco esta tendencia esperábamos 2-3 meses. De este 3.7 el gobierno no lo esperaba. Por alimentos, especialmente la estacionalidad de verduras, Pero perdón, si la se va, educación. si se va a 1.400, ¿cómo sabemos que va a ser 3, 4 y no va a pegar un salto? Porque no hay emisión. O sea, no hay Ese es el posibilidad de que se dispare la inflación a eso- niveles de Ese es el escenario gestión optimista. Massa. Por lo La- menos recién en la charla que tuvimos con economistas, a eso le ponían un signo de pregunta. Claro. Si Todo lo para pongo entre signo de 1400, sí. No, Yo que va a todo, subir todo. la inflación, seguro. Bien. Lo que decíamos es, ese impacto sobre los precios, calcula, por lo menos el gobierno, es lo que proyecta, que va a ser menor porque esa remarcación ya se estuvo dando en los últimos días. Lo que queda claro, Por eso, me parece también. Si es rebrote controlado Claro. o no Claro. controlado Buena- de la buena inflación. definición, sí. Lo que claro, hoy lo que se descarta de cuajo es que esos 20.000 millones que ya se habían anunciado, que hoy esperábamos los detalles de cuánta guita de frente, básicamente ese primer desembolso, ya no serán o no van a ser con esa intención de sostener el dólar tal y como estaba, digamos. Eso es lo que queda claro con lo que se anuncia hoy, y uno tiene que entender que esto fue producto de
reuniones y conversaciones frenéticas ayer con el propio Fondo Monetario Internacional. Me Que están eso diciendo, tampoco, me sí. están pasando información de la cadena. A ver. Media hora, 35 minutos. Agradece a los ministros y va a ser más didáctico lo de Toto. O sea, lo de Toto es Toto Caputo, aclaro que habló hoy como 3 horas, pero hablarle a la gente, traducirle a la gente, que Milei tiene esa capacidad, la verdad que para hablar de economía es bueno, cuando habla de economía se volvió famoso por Sí, eso, ¿no? si Por no ir se en- pone muy técnico, sí. No, bueno, por eso. Pero digo, tiene la capacidad de traducir cosas difíciles para la gente. Así que me imagino que esa va a ser la misión del presidente hoy en la cadena. Luciana Vázquez, que está allá atrás con el equipo, y Gustavo Bazán mencionaban un elemento que también es un signo de interrogación. La tasa de interés. Bueno, ¿Tasa o dólar el lunes? claro. La única o de las pocas respuestas a las preguntas que le hicieron a Caputo es eso. No lo contestó. Eso no lo voy a contestar ahora, dijo. Claro. Hay algunas cosas que todavía no se saben bien cómo van a funcionar. Lo que está claro, Johnny, es estamos ya en otra fase. No, no, Que todo claramente. esto había empezado Empezó la cuando fase en una 3. entrevista hace 3 o 4 semanas, Toto Caputo va y anuncia que va a haber un nuevo régimen de flotación. Y empiezan las preguntas, las incertidumbres, empieza la pequeña turbulencia de los dólares financieros. ¿Recuerdan? No, y lo que queda claro 3 es que semanas fueron. Lo que había dicho Milei en numerosas entrevistas, entre ellas la que nos dio a nosotros, que el tipo de cambio está holgado y que tenía que estar hasta 700 porque Caballo, ¿te acordás? Lo que decía, Sí, que claro. los mandriles, que Caballo, que yo, no era así. Esto el gobierno lo va a tener que reconocer. Claro, él decía Era un que tipo la- de cambio incómodo. Él decía, cada vez que le preguntábamos nosotros, ¿pero está atrasado o no está atrasado? Por favor, no me vengan con esas cosas. Bueno, Lo que decía estaba es que- atrasado. que Milei en la mostraba una convertibilidad- serie en la cual decía, ven, si miramos esta serie no está atrasado. Por ahí Milei puede salir a decir, el Fondo Monetario es el que pide esta condición. Para mí estaba No bien el creo que lo dólar. diga, ¿eh? No bueno, creo está bien. Sería muy- Por eso es interesante saber qué va a decir al respecto. Claro. Claro, Está ¿cuál bien, pero es la no es justificación menor eso técnica, porque no es menor porque esta semana hubo muchas versiones respecto de cuándo se podría anunciar la salida del cepo. En algún momento de la semana se dijo que podría ser en julio o en agosto. Claramente eso no pasó. Y lo que se dijo, que es también una versión, tal vez Milei hable de esto, tal vez no, como decís vos, Diego, es que, a ver, evidentemente ayer algo pasó o hubo una nueva negociación, un pedido del fondo. Para que esto se acelere, no lo sé. Son versiones, son cosas que todavía no están tan claras. ¿Por qué se anuncia efectivamente hoy? La posibilidad del sistema de flotación con bandas se venía hablando ya hace unas Sí, semanas. sí, sí. Lo Sí, venía sí. ya previendo el mercado. Pero por eso los importadores no pararon de Exacto, comprar. Por eso, por hoy eso. se Sí, claro. fueron 400 millones de dólares, chicos. Claro. Johnny, Solo hoy. Sí, si estás, te quedas un ratito. sí, está por supuesto. Martín Redrado. Ah, Martín. Ahí está. Martín, sí, sí, Bien. por supuesto. No vamos a hablar de ¿charlamos Independiente, con ¿no? él? De Independiente no creo que hablemos. Pero no, vamos a hablar de economía. Bueno, Martín, ¿qué te parecieron los anuncios hasta ahora? Esperamos la cadena, lo que anunció el ministro Caputo. Bueno, sin dudas es un paso hacia la normalidad cambiaria. Todos los países lo que tienen, países como los nuestros, tienen tipos de cambio flotante con intervenciones del Banco Central. A mi juicio, las mejores son intervenciones que sean anticíclicas, es decir, que se compre, que el Banco Central compre o la tesorería del Ministerio de Economía compre dólares cuando hay ingreso de divisas y que pueda morigerar las tendencias alcistas vendiendo dólares cuando hay algún cimbronazo o alguna tensión internacional. Sin dudas, las pruebas van a estar en el corto plazo. Hay un monto importante, Diego, que se desembolsa el día martes, el día 15 de abril, está comprometido un desembolso de 12.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario y la respuesta entonces la tienen que dar en el muy corto plazo los proveedores de divisas en estos meses. ¿Quiénes son los proveedores de divisas? El campo, fundamentalmente. ¿Cuánto va a liquidar el campo día por día? Y el test que tenemos que mirar todos es que el Banco Central pueda comprar divisas a partir del día lunes. Ha venido vendiendo. Hoy vendió, Diego, 400 millones de dólares. Esta tendencia no podía seguir más, con lo cual la clave está en que empiece a acumular reservas a partir del lunes. Johnny. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Johnny. ¿Cómo ¿Estamos estás? más cerca el lunes de que se vaya a 1.400 o de que se quede en 1.000?
Bueno, sin duda va a estar por arriba de lo que era el tipo de cambio oficial y el piso te lo va a dar el dólar blend, que hoy, digamos, la combinación que ha sido el 80% del dólar oficial con el dólar financiero. Eso estaba aproximadamente en 1120, terminó el día de hoy. Con lo cual, a tu pregunta, la respuesta es, va a depender de las expectativas. ¿Qué expectativas genera? A mi juicio hay un monto muy importante que se pone por delante. Pasamos de tener reservas netas negativas a tener reservas netas positivas y la reacción, sobre todo en el corto plazo, va a depender si el productor agropecuario decide que a este precio es razonable vender. Bueno, vamos a tener un dólar oscilando un poco por encima del dólar blend. Si quiere esperar y esperar a que llegue a un dólar mayor, bueno, eso lo veremos en los próximos días, pero reitero, acá depende de la oferta de corto plazo y, por supuesto, en algún momento el Banco Central, lo digo por experiencia, tiene que estar preparado a qué pasa si toca el techo. ¿Cuánto está dispuesto a jugar, a poner sobre la mesa si en algún momento del futuro, puede no ser la semana que viene, toca ese techo de 1400? Martín, Ahí hay que jugar muy fuerte. Hay que jugar muy fuerte. ¿Qué título? Sí, hay que jugar muy fuerte. Hay que jugar muy fuerte porque la clave de un sistema de flotación es darle a los argentinos predictibilidad cambiaria. Mostrar que el Banco Central tiene la capacidad de darle un horizonte a los argentinos en materia cambiaria y que no va a haber sobresalto. Vos hablás de la oferta de dólares, pero hablemos de la demanda. ¿Qué hace o qué mecanismos mentales tiene la gente? Porque en general son personas... no son empresas humanas, los que pueden ir el lunes a comprar. ¿De qué depende? ¿De voy, no voy? ¿Hay mucha demanda, poca demanda? ¿Cómo podría funcionar eso? Bueno, lo que está como demanda potencial, Diego, son los pesos. El circulante, en mi visión, nunca cambia, no se pasa todo el circulante, lo que tenemos los argentinos en el bolsillo, con lo que vamos al supermercado o con lo que hacemos las compras diarias, eso no se va a dolarizar. Lo que hay que mirar con detenimiento es el movimiento de depósitos. Claro. De depósitos en términos de lo que hace la gente con depósitos y también lo que hacen los inversores más avesados, los inversores institucionales, que son aquellos que tienen bonos en pesos. Y ahí los montos, Diego, para tenerlos en claro, hoy hay 80 billones de pesos en depósitos de argentinos en los bancos argentinos y hay 30 billones en títulos de la tesorería. Un test muy importante es el lunes, la tesorería, el Ministerio de Economía, renueva, le vencen 6,6 billones de pesos. Bueno, ¿cuánto puede renovar? Si mucho de eso se va a Dollar Link, que son los títulos que están atados a la tasa de devaluación, bueno, esa será una muestra de que todavía hay mucha gente que espera que se pueda ir por más. Vamos a suponer un escenario no positivo, diría Cobos, que se te va a 1400. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, sin duda Argentina tiene un traslado importante, lo que se llama el traslado de devaluación a inflación, que es muy importante. En este momento la capacidad adquisitiva del salario se ha ido disminuyendo, sobre todo en los últimos meses. Ustedes habrán visto que la mayoría de las paritarias se están cerrando por debajo del 2% mensual. Con el nivel de inflación que tenemos, esto hace que el poder adquisitivo se haya resentido, con lo cual también si las empresas pretenden trasladar toda la devaluación al consumidor, el consumidor hoy no tiene capacidad adquisitiva para convalidar esos aumentos de precios. Con lo cual, presión inflacionaria vas a tener en el corto plazo, pero sin duda va a depender de que el dólar se estabilice, quizás un salto en principio en términos de inflación, pero reitero, no va a ser lo mismo de lo que pasó en diciembre del 2023 cuando este gobierno asumió... no se puede ir a 25, ¿te acordás de ese terrible, ese 25 de diciembre de 2023? Sí, creo que fue un poco antes, pero bueno, de todas maneras fue la herencia que le dejó el gobierno anterior, ¿no? Sí. Un desastre y entonces esa devaluación del 112%, claro. Después como había muchos pesos también en circulación, bueno, eso generó que la gente pudiera convalidar ese aumento de precios que tuvimos en los meses posteriores, ¿no? Claro. Martín, si te referís al 25% de inflación, a eso, ¿no? Al 25% de inflación. 25% de inflación
estás en otro estudio, así que el audio, está bien, el audio por ahí me no escuchás llega tan bajito, bien. no hay problema. ¿Esta flotación es una devaluación? Bueno, depende dónde se estabilice, Diego, a partir de la semana que viene. Obviamente vas a tener ya, como te decía hace un instante, para el importador va a estar pagando más porque seguramente el tipo de cambio libre va a estar por encima de lo que fue el dólar blend, porque básicamente los exportadores ofrecían dólares a más de 1.120 pesos hasta el día de hoy, con lo cual eso significa que algo sin duda van a tener que pagar más los importadores y eso sin duda tiene un impacto sobre precios. Ahora, la clave, Diego, es que esta flotación permita una estabilización del tipo de cambio en un número que sea muy razonable y además que sea predecible, que día a día no tengamos saltos del 5% o si los tenemos, que el Banco Central tenga la capacidad de utilizar esos dólares que le ha dado el Fondo Monetario para ponerlos sobre la mesa. Perdón, Johnny, te tengo que... Ya larga la Sí, cadena nacional, larga la tengo que hacer cadena, una tanda. larga la cadena, Lo ningún despedimos problema. a Johnny. Abrazo enorme, Martín. Despídalo a Johnny. Johnny, un abrazo, perdón. no me escucho. Chao, Martín. Breve Chao. tanda y se viene la cadena. Dale, Dale, dale. vamos.